Queridos hermanos y amigos, hoy estamos con ustedes una vez más para compartir el estudio de la Palabra de Dios por medio de la Escuela Sabática, una serie de estudios que hemos estado compartiendo con ustedes, pero que también está basado 100% en la Palabra de Dios, en la Santa Biblia. Hoy estaremos compartiendo con ustedes la lección o la serie número 12 que lleva por título Amor, Justicia, los dos mandamientos más importantes. Recuerden que el título de la lección principal se titula El amor de Dios y su justicia. Ese es el título principal de toda la serie, pero hoy lleva por título Amor y justicia, los dos mandamientos más importantes. Vamos a ver qué nos dice el versículo de memoria. El versículo de memoria nos dice, si alguno dice yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y este es el versículo para memorizar, el versículo para poder memorizar y poder pensar en él. Pensar en qué nos quiere decir la palabra de Dios por medio de este texto bíblico, que es llamado el versículo de memoria. El que dice que ama a Dios y odia a su hermano es mentiroso, porque si no ama a su hermano, a quien puede ver, ¿cómo amar a Dios a quien nunca ha visto? Primera de Juan 4:20. Veamos qué nos dice el escritor. Si bien confiamos en que Dios pondrá finalmente en orden todas las cosas, sigue siendo importante lo que los cristianos hagamos aquí y ahora, aunque pueden existir muchas injusticias y males que Dios no erradicará en el presente, debido a los parámetros del conflicto cósmico que hemos aprendido en las lecciones pasadas, que aprendimos que Dios no se puede mover algunas veces porque existen parámetros o reglas y límites que están establecidas en el gobierno de Dios y en el propósito del conflicto cósmico, que no es algo de poder, porque sabemos que el poderoso aquí es Dios, Dios es el creador, sino que está en juego el carácter de Dios, ya que el enemigo, Satanás, el calumniador, que la Biblia le llama calumniador o usurpador, él se levantó en contra del carácter de Dios, diciendo que Dios no era lo suficiente bueno y amoroso y justo. Así que el propósito del conflicto es mostrarle al planeta Tierra, el cual está caído en pecado, y a los otros mundos que no han caído, que Dios es un Dios de amor y es un Dios justo y es un Dios que practica la justicia y el amor. Amor y justicia es el trono de Dios. Veamos qué nos sigue diciendo el escritor. Dice, esto no significa que no podamos ser utilizados para ayudar a aliviar en lo posible cualquier sufrimiento o mal que encontremos. El hecho de que Dios no se mueve no quiere decir que nosotros como seguidores de Dios o como seguidores de Cristo o como cristianos no podamos actuar en favor del carácter de Dios, ya que ese es el propósito con el cual nacemos. Todos los seres humanos, cuando nacen con una misión de representar el carácter de Dios. Y es por eso que Jesús expresó que el reino de los cielos es de los niños, porque los niños hasta cierta edad representan el carácter de Dios, aunque traen la naturaleza pecaminosa, pero están sin pecado, porque todavía no tienen conciencia de sus acciones. Así que, queridos hermanos, veamos qué nos sigue diciendo el escritor. Como hemos visto, el amor y la justicia son inseparables. Dios ama la justicia. Por consiguiente, si amamos a Dios, también amaremos la justicia de Dios. Y sigue diciendo, del mismo modo, si amamos a Dios, los amaremos unos a otros. Parte del amor mutuo consiste en compartir la preocupación por el bienestar de quienes nos rodean. Cuando otros sufren pobreza, opresión o cualquier tipo de injusticia, debemos preocuparnos, no debemos mirar hacia otro lado. Debemos preguntarnos qué podemos hacer para promover el amor y la justicia de Dios, de manera que reflejemos en nuestro atropiado mundo
el carácter perfectamente recto y amoroso de nuestro Dios. Pasemos, queridos hermanos, al día domingo. Vamos que nos dice el día domingo. El día domingo nos está hablando y lleva por título los dos mandamientos principales. ¿Ok? Ese es el título del día domingo. Y la primera nota dice: a fin de reflexionar acerca de lo que podemos hacer individualmente o colectivamente para promover el amor y la justicia de Dios en nuestro mundo, conviene comenzar centrándonos en lo que Dios nos ha ordenado, lo que Dios nos ha encomendado. Es la gran comisión de llevar las buenas noticias, lo que Dios nos ha encomendado a nosotros como seguidores de Cristo Jesús, o como cristianos, o como creyentes en Dios. Creyentes en un Dios de amor, en un Dios de misericordia, un Dios que practica la justicia y odia la injusticia y el pecado y la maldad. Pero los ha encomendado la gran comisión, que es, esto es lo que el Señor ha recomendado, que seamos misericordiosos con todos. Veamos qué nos dice el libro de Mateo 22, capítulo 22, versículos 34 al 40, cómo respondió Jesús a la pregunta del intérprete de la ley. ¿Cuál fue la pregunta que le hizo el intérprete de la ley? Dice: según el propio Jesús, el primero y gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Cuál fue la pregunta que le hizo el intérprete de la ley? Fue: ¿cuál es el mandamiento más importante? Así que esa fue la pregunta, que ¿cuál era el mandamiento más importante? Jesús respondió con esto, que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. Y le dijo: y el segundo es semejante a esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que el escritor nos sigue diciendo, Jesús le dijo: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y eso lo confirma en el libro de Mateo capítulo 22, versículo 37 al 40. De hecho, estos dos mandamientos son citados en el Antiguo Testamento también. Esto era la esencia en el Antiguo Testamento, ya que el amor de Dios siempre ha estado impregnado en las Escrituras, desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y en la vida de Jesús también. Así que, queridos hermanos, estos son los dos mandamientos más importantes que existen: amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Y el versículo de memoria nos aclara y nos explica claramente. Dice: el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, a quien ve, y dice que ama a Dios a quien no ha visto, es mentiroso, porque si no ama a su hermano a quien puede ver, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Veamos qué nos dice en el libro de Mateo capítulo 19, versículo 16 al 23. Y la pregunta dice: ¿cómo se relacionan las preguntas de Jesús al joven rico con las que dio al intérprete de la ley en Mateo capítulo 22? Veamos qué nos dice Mateo capítulo 19, 16 al 23. Dice así: entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios, solamente Dios. Mas si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos de Dios. Y esto le contestó el joven rico, que es la historia del joven rico. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y el joven contestó: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y en el 21 Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Y dice la escritura que el joven rico, dice el 22, oyendo esto, el joven, oyendo estas palabras, se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: cuán difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Entonces, ¿qué similitud hay entre lo que Jesús le dijo al intérprete de la ley y a este joven rico? La similitud es que los dos estaban interesados a conocer acerca de la vida eterna. Sin embargo, este intérprete de la ley le preguntó cuál era el mandamiento más importante, pero en este caso del joven rico, Jesús lo lleva a guardar los mandamientos de Dios, los mismos mandamientos que
le dijo al intérprete que de estos 2 mandamientos depende toda la ley. Nunca le dijo que solo eran 2, sino que de estos 2 mandamientos depende toda la ley. Y al joven rico lo llevó y le dijo, si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Y el joven rico se atrevió a ver a Jesús a la cara y decirle que él había guardado los mandamientos. Ahora, sin embargo, ¿qué estaba pasando aquí si el joven rico estaba guardando los mandamientos de Dios? Y aquí en el versículo 21 es claramente lo que estaba pasando. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Qué quiere decir este versículo? Si quieres ser perfecto, si el joven rico ya era perfecto porque guardaba los mandamientos de Dios, entre comillas, supuestamente como nosotros, los cristianos o las personas que creemos, miramos la situación que cuando una persona guarda los mandamientos de Dios, creemos que está haciendo las cosas perfectamente. Pero sin embargo, para Jesús no estaba bien, no estaba correctamente. Este joven no había entendido el punto principal de los mandamientos, que es amar a Dios. Y él no tenía amor para el prójimo, él estaba enfocado en sus riquezas. Y esto lo dice el escritor de la lección. Dice, su posesión exaltada y sus bienes ejercían sobre su carácter una sutil influencia para el mal. Fíjese, suplantaría a Dios en sus afectos y guardar poco o mucho sin entregarlo a Dios sería retener aquello que reduciría su fuerza moral y eficiencia, porque si aprecia las cosas de este mundo, por insignificantes e indignas que sean, llegan a absorberlo todo. Y esto lo dijo Elena G. White, que cualquier cosa en este mundo, cuando tú la pones a primer lugar antes que a Dios, puede absorberlo todo, hasta la salvación. No es posible que una persona ponga otra cosa en primer lugar y no a Dios y pueda estar haciendo de las cosas de la mejor manera. Es posible que esté guardando mandamientos, pero en alguna manera puedes fallar como el joven rico y Jesús te puede decir, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. La nota dice, aunque no todos estemos llamados a vender nuestras posesiones, como este joven rico, ¿a qué estás aferrándote? ¿A qué estás aferrándote tú? ¿O a qué estás aferrado? Que si no lo dejas podrías poner en riesgo tu propia salvación y la vida eterna, que es la salvación. Así, queridos hermanos, yo no sé cuál sería nuestro problema. Es posible que algo esté afectando nuestra vida, nuestra relación con Jesús, como este joven rico que se atrevió a ver a Jesús y decirle que él estaba guardando los mandamientos, pero Jesús le dijo que no estaba guardando los mandamientos de la manera correcta, porque vamos a aprender por medio de esta lección, un adelanto solamente, en Isaías capítulo 1, versículos 16 y 17, la palabra de Dios nos dice que dejemos de hacer lo malo, pero que aprendamos a hacer el bien, ya que muchos guardan mandamientos, y es verdad, dejan de hacer lo malo, ya no roban, no matan, no cometen adulterio, no mienten, están dejando de hacer el malo, pero no han aprendido a hacer el bien, que es el verdadero propósito del cristianismo, ayudarlos y servirlos unos a otros. Y es difícil, pero ese es el llamado que recibimos diariamente como cristianos.